qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien, tienes que dejar que un día te traiga al trabajo en el carro, para que veas que soy buena conductora. Qué bueno, porque justo estaba viendo un tema interesante. Uno de nuestros televidentes nos escribió porque tiene, al parecer, muchas papeletas y estaba preocupado. Primero, para saber si puede cancelarlas, ya puede hacer el pago. Y segundo, si hay un riesgo de que se le inhabilite la posibilidad de conducir. Hay una página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se llama Sistema de Licencias de Conducir por Puntos. Ahí tú pones tu documento de identidad y puedes ver, por ejemplo, el estado de las deudas, de tus papeletas, entre otras cosas. Sería una muy buena opción. Pero es un gran tema, ¿eh? Sí, es un buen tema y yo estaba pensando en tomarlo para preguntar esto de la acumulación de puntos. Además, por ejemplo, si tengo un accidente de tránsito y luego, no sé, se maneja en estado de ebriedad, obviamente ninguna de las dos se debe hacer, pero si hay riesgo de que pierdas tu licencia o hay alguna posibilidad de trámite, no sé. Perfecto. Justo a mí Fátima me escribió, me dijo que cuando llegásemos que le avise para que nos podamos reunir y me diga cuál es el tema que ella ha elegido. Ah, perfecto. Entonces quedamos así. Yo veo el tema de acumulación de papeletas y tú vas viendo con Fátima y también tu tema, ¿no? Porque claro, voy a coordinar con ella, mientras tanto también veo lo mío. Perfecto, quedamos así. Ya mira, tengo 3 opciones para tu siguiente entrevista. Puede ser alguien del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, alguien del Servicio de Administración Tributaria o si no, algún especialista en tránsito. Yo creo que un especialista en tránsito sería interesante. Pues ya te tengo a la persona. A ver. Apunta. ¿Ya? Lino de la Barrera. ¿Ya? Especialista en transporte y tránsito. Perfecto, apuntado está. Ahora te mando por WhatsApp la dirección exacta porque ya me dijo que te podía recibir en cualquier momento. Ah, perfecto. Entonces yo mejor de una vez ya estoy saliendo. Acá apunto, pongo el nombre, mi post, y nos estamos viendo. Voy a hacer la entrevista, me mandas el teléfono y todo. Yo voy a ver si Fátima ya está lista y si eso nos conectamos para ver su tema. Perfecto. Entonces nos vemos. Chao, chao. Hola, hola, mi querida Fátima, buen día. Hola Pau, ¿cómo estás? Qué lindo verte y escucharte. Igual, igual. Aquí estamos empezando el día con fuerza para ver qué casos decidimos. ¿Tú? Bueno, también estoy realmente conmovida, agradecida porque son muchísimas las personas que nos escriben y no solamente de aquí de Lima, sino de todo el Perú y creo que cada región con tanta necesidad de información y para eso estamos nosotras. Claro, eso es. Por cierto, ¿sabías que ya empezó la colecta pública de la Liga contra el Cáncer y un año más, por supuesto, TV Perú apoyando esta buena causa? Bueno, sí, es muy importante que todos entendamos el tema de la prevención. Con los aportes que hacemos cada año, ayudamos a que mucha gente detecte a tiempo el cáncer, que puedan hacer un tratamiento y que se salven. No necesariamente la palabra cáncer tiene que estar relacionada con la palabra muerte. Así que todos tenemos que ayudar y además que en esos tiempos de modernidad y de pandemia que no podemos salir, tenemos todo lo digital de nuestro lado para poder colaborar. Claro, por ejemplo, uno puede hacer su donación a través del YAPE. Les voy a decir el número para que la gente que está en casa pueda apuntarlo tranquilamente. Pueden yapear al 955-916-736 o también a través del PLIN transfiriendo al número 988-562-293. Pero hay más formas, ¿verdad? Así es, y además que vamos a ayudar a que muchísimas familias de las zonas menos favorecidas tengan un chequeo preventivo y lo pueden hacer también a través de una transferencia bancaria, a través de un agente de los cajeros, porque los bancos BCP, Scotiabank y BBVA también juegan este partido y apoyan
todas las iniciativas que tenemos respecto a la prevención. Y también uno puede donar a través de tarjetas de crédito, débito y desde el extranjero, comunicándose, o mejor dicho, entrando, mejor dicho, al correo www.laligadelasligas.com. Bueno, y hay que recordar que el hashtag este año es esta liga jugamos todos. Además, la Liga contra el Cáncer tiene su página en Facebook y también en Instagram, y para ello solo tienen que buscarlos como @LigaCáncer, y también pueden buscarlos en YouTube como Liga contra el Cáncer. Como decías, es tan importante fortalecer esto de la prevención, porque finalmente si uno previene esta enfermedad a tiempo, como dices tú, no vamos a llegar a esos estadios ya tan severos y finalmente a unos cuadros tan delicados, cuando la vuelta atrás quizás sea en algunos casos muy difícil. Sí, bueno, yo siempre lo cuento, mi papá tuvo cáncer aproximadamente 20 años aproximadamente, tuvo cáncer de colon, tuvo cáncer de próstata, y el hecho de haber descubierto a tiempo ambos cánceres logró que lo pudieran operar y logró que pudiera disfrutar de su vida a plenitud. Él falleció este año, pero creo que el gran aprendizaje es el tema de la prevención. Pude disfrutar de él disfrutó de todos nosotros, y creo que no hay que tener miedo al cáncer, hay que darle también mucho apoyo, amor a nuestros pacientes oncológicos, y sobre todo vamos a colaborar. Es muy simple, desde 5 soles, a veces nos da un poco de vergüenza, ay, solamente puedo 5 soles, no importa, cada sol suma y ayuda al tema de la prevención. Claro, cada sol, incluso me atrevería a decir cada céntimo es importante, ¿no? Si todos nos unimos, ¿cuántas personas podrían beneficiarse, por supuesto, de esta colecta? Así que todos a colaborar. Bueno, y volviendo a lo nuestro, ¿has elegido ya algún tema? Sí, ya elegí el tema y es algo importante para todos aquellos que viven en un edificio. Y el tema está vinculado a la Junta de Propietarios. Esta consulta llegó a través de un correo electrónico de un señor que no sabe si es que es obligatorio tener una junta o cuáles son los beneficios, pero lo único que me dejó muy claro en su correo es que los líos, las peleas entre los propietarios e inquilinos cada día es peor. Así que creo que es un tema importante para todos aquellos que necesitan tener la ley de su lado, porque eso nos permite unos derechos y también unos deberes. Uy, sí, súper interesante. A mí personalmente me interesa un montón porque me siento identificada. Vivo en un edificio que de verdad algunos vecinos, entre que no pagan la cuota de mantenimiento, hay bastantes discusiones entre unos y otros, y justamente porque no hay una junta de propietarios. Entonces vamos ahora a explicar un poquito más de todo ello y cómo podemos protegernos justamente de aquellos que no quieren cumplir con sus deberes. Si vivimos todos juntos, es una pequeña sociedad ese edificio, y todos debemos aprender a respetarnos y sobre todo a cumplir estos deberes. Claro, ya, Fátima, buenísimo. Entonces le voy a comentar a Sofi que ya tienes tu tema y ahora nos ponemos ella y yo a trabajar para definir los nuestros. En un ratito te vuelvo a molestar para que me cuentes todo. Claro que sí, sí. Ok, hablamos. Señor Lino de la Barrera, ¿cómo está? Bienvenido a Caso por Caso. Es un gusto para nosotros poder entrevistarlo y que nos dé mayores detalles de lo que significa ser acreedor de una papeleta. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gustoso de poder ayudar en algo a difundir el conocimiento respecto de este tema. Primero vamos a empezar a detallar qué son las papeletas para que todo nuestro público tenga información al respecto. La papeleta es la manifestación de una infracción de tránsito. ¿Cómo es que esta papeleta puede llegar al ciudadano? Puede llegar por una acción que se llama de control de calle, cuando el efectivo policial lo interviene a un ciudadano que se encuentra conduciendo un vehículo y determina que este señor ha cometido una infracción. Obviamente se tratan de infracciones que son detectables al ojo del señor policía, no puede inventar nada ni nada por el estilo.
Pero también existen papeletas que son determinadas por medios electrónicos, que son las famosas papeletas de velocidad, que se determinan a través de unos aparatos llamados cinemómetros, o en otros lugares le llaman velocímetros o cosas por el estilo, o en el caso de la Superintendencia de Transporte Terrestre, que utiliza el sistema satelital para determinar los incumplimientos a las normas de tránsito. ¿Y cuáles son los tipos de papeleta? La papeleta en general es una sola. Lo que varía es el tipo de infracción que se puede detectar a través de ella. El Reglamento Nacional de Tránsito establece que las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves. Dependiendo de eso, la papeleta, que tiene un formato preestablecido, digamos, aprobado por la autoridad, es la que determina el tipo de infracción. Para esto existen normas que obligan a la autoridad que está levantando la papeleta a consignar un número mínimo de datos o información esencial que permite que la papeleta sea válida. Una de ellas, obviamente, el lugar de ubicación, las características naturales del vehículo que está siendo intervenido, el nombre del conductor. Muchas veces también puede que se niegue a dar esa información, pero ya es una situación anormal que puede pasar. Y el tipo de infracción que le está colocando, porque con la clasificación existente yo tengo que determinar qué cosa es lo que estoy diciendo que ha hecho esta persona. Por ejemplo, si hablo de papeletas que se otorgan por cuestiones leves, ¿a cuáles me estaría refiriendo? Por ejemplo, tocar el claxon en un lugar donde no debe tocarse, estacionar en un sitio donde de repente pues no debo, o a ver, ¿qué otra infracción grave podría ser? De repente tener un exceso de ruidos emitidos por el motor del vehículo, es decir, tener un escape abierto o algo por el estilo, ¿no? Esas son infracciones leves. Una infracción grave, por ejemplo, es no contar con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que puede ser calificado como grave. Y una infracción muy grave podría ser, por ejemplo, conducir bajo el efecto de las sustancias estupefacientes o etílicas, ¿no? Ok, ¿y producir un accidente de tránsito o no necesariamente? En ambos casos existe infracción. Hay una distinción en cuanto al tipo legal que se aplica, es decir, es tan sancionable el conducir bajo el efecto de una sustancia estupefaciente o una bebida alcohólica, y es más grave aún el que se produzca un accidente si, digamos, el factor determinante está imbuido de esta situación donde se ha determinado la existencia de esta condición, ¿no? Si yo conduzco en estado etílico, podría ser que me retengan la licencia de conducir y evidentemente una vez que sea sancionado pueden inhabilitarme para volver a conducir. Esa es una medida adicional de carácter administrativo. Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. En la actualidad, son cada vez más las personas de edad avanzada que tienen una calidad de vida precaria. Por ello, cada año se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esta fecha fue establecida en el 2006 por la ONU. Su principal objetivo es denunciar el maltrato que reciben muchos ancianos en distintas partes del mundo. ¿Y cómo yo puedo saber cuánto exactamente de multas debo pagar? ¿Dónde está esa información? El Decreto Supremo 016/2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es denominado Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito. Ahí hay una tabla. En esa tabla se establece el tipo infractor, se establece el valor de la sanción pecuniaria establecida en un porcentaje de la UIT, de manera que año por año va cambiando en función a que la unidad impositiva tributaria va modificándose, pero además se establece la medida preventiva y la cantidad de puntos que determina cada infracción de tránsito. Es decir, son dos cosas diferentes. La medida preventiva es aquello que podría venir de la mano con la infracción. Voy a poner un ejemplo. Si yo conduzco en estado etílico, podría ser que me retengan la licencia de conducir y evidentemente una vez que sea sancionado pueden inhabilitarme para volver a conducir. Esa es una medida adicional de carácter administrativo.
Pero la cantidad de puntos está motivado además por una clasificación en esa tabla que estoy mencionando, donde se dice que la infracción genera una cantidad de puntos, llámese 20, 30, 50 puntos. La acumulación de puntos, es decir, llegar a 100 puntos, podría motivar también que se le suspenda la licencia de conducir a un conductor. Y, por ejemplo, ¿cuándo se podría llegar a 100 puntos? La acumulación sucesiva. Imaginemos que yo tengo las infracciones de 20, de 30, las voy sumando de manera tal que llegue a 100 puntos. O podría pasar, para poner un ejercicio sencillo, con que con 2 excesos de velocidad que generan 50 puntos, yo ya tenga, digamos, expresa o expeditiva la suspensión, en cuyo caso la autoridad que sea competente en el último sitio donde se haya cometido la infracción que genera la acumulación de los 100 puntos, aparte de la sanción, tiene que expedir un acto administrativo suspendiendo la licencia de conducir o suspendiendo la actividad, y esto se anota en un registro que lleva el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se llama Licencia de Conducir por Puntos, que es público y puede mirarse a través de la página web. ¿Y esta suspensión de licencia por cuánto tiempo sería? Por 6 meses, ¿ya? La primera vez, después la reincidencia de la acumulación puede ser de 1 año y digamos, una vuelta nuevamente a que pueda pasar hasta 3 años. ¿Y por qué vemos a personas que siguen conduciendo y tienen muchas infracciones y no hay mayor sanción? ¿Qué es lo que está pasando allí? Tiene que ver, yo creo, con un poco de conciencia ciudadana, ¿no? Hay personas a las que, a pesar de saber expresamente que se les ha quitado la licencia de conducir o que han acumulado los puntos suficientes para hacerlo, siguen conduciendo. Puede uno justificarse de 1000 formas. Lo cierto y real es que no tiene el derecho a hacerlo, y sin embargo, en ese ánimo de decir, ya que importa, no me van a detectar, lo sigue haciendo, sigue conduciendo, a pesar de que sabe que no debe, ¿no? ¿Y dónde se tiene que acudir para pagar la multa? La multa se paga en todo el sistema financiero. Como insisto, estas papeletas de tránsito están establecidas, digamos, para ser administradas por las municipalidades provinciales. Entonces, las municipalidades expeditan cuentas en las cuales uno puede pagar, de principio el Banco de la Nación, naturalmente, pero además hay otras entidades, como en el caso de Lima, el Servicio de Administración Tributaria, permite que se paguen en la banca comercial también, ¿no? ¿Y si no estoy de acuerdo con la papeleta? Puedo impugnarla. En el momento mismo en que me imponen la papeleta, hay un rubro de observaciones donde yo coloco no estoy de acuerdo con la papeleta, y por tanto, naturalmente, ya eso implica una impugnación. O además puedo simplemente decir no y complementarlo con un escrito donde yo hago un descargo. Este descargo tiene que ser presentado ante la autoridad municipal, que es justamente la que está a cargo de la administración de la imposición de la sanción, o la entidad nacional, tratándose de las carreteras del Perú, ¿no? ¿Y hay descuentos si pago de manera oportuna la papeleta? De manera general sí, sin embargo hay un grupo excepcional de papeletas que no tienen descuento. Manejar en estado etílico, pasarse la velocidad, exceso de velocidad, manejar sin licencia de conducir, no hacer caso al policía o las luces rojas o cosas por el estilo, eso no tiene descuento. ¿Habrá necesidad de plantear una nueva autoridad en este tema o desde su perspectiva, con su especialización, considera que así debería ser, solamente que mejorar en la gestión? Lo segundo, es decir, yo creo que las reglas están dadas, lo que nosotros necesitamos es que funcionen. Y cuando digo funcionar, es que esto es un tema donde hay demasiadas manos que tienen que articularse para que, digamos, se sienta el principio de autoridad, porque eso es básico. La conducta que nosotros tenemos en la calle, en el tránsito, es lo que refleja lo que somos como sociedad, ¿no? La sociedad es organizada, un tránsito caótico, así de sencillo. Entonces es un poco eso, porque la calle es, digamos, el espacio más democrático donde todos estamos y nos comportamos pues así, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que necesitamos es recuperar ese orden, porque con ese orden, de alguna forma, sentimos que las cosas funcionan. Naturalmente, al principio es duro, y es duro porque imponer sanciones siempre es complicado. Yo particularmente no apunto a que la multa tenga que ser excesivamente alta, sino que sea eficiente en la corrección de la conducta. No necesito tener una multa gigantesca económicamente para que sea
efectiva. Muy bien, señor de la Barrera, ha sido muy interesante poder conversar con usted y seguramente nuestros televidentes ya tienen mayor información sobre este tema. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con ustedes este momento. Muchas gracias. Hey, Sofi. Hola Paola, te tengo que contar el paso a paso para consultar el récord de conductor. Ah, otro paso a paso. Genial. Paso 1. Ingresa a la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Paso 2. Ubica la casilla Consulta tu récord de conductor y presiona Ir al servicio. Paso 3. Selecciona la opción de búsqueda y puedes hacerlo por tipo de documento o número de récord. Tienes que digitar el número de DNI y colocar el código que aparece en pantalla. Paso 4. Presiona la opción Buscar y allí sabrás si tienes papeletas pendientes. Si es así, te brindará los detalles y si deseas, puedes imprimirlo o enviártelo a tu correo. Perfecto. Como siempre, lo has explicado súper bien. De esa manera, Paola, tenemos el paso a paso del récord del conductor. ¡Nos vemos! Dale, te veo aquí en la oficina. Chao, chao. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Muy bien, el señor Lino de la Barrera me comentó todo esto, lo referido a la acumulación de puntos. No puedes excederte de 100 puntos porque te pueden quitar tu licencia de conducir o suspender, mejor dicho, durante un determinado tiempo. Además, él hacía un análisis sobre cómo muchas veces estas multas se vuelven impagables y la realidad es que no se está haciendo un control como corresponde. Entonces, habría que evaluar un poco más toda esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando con la acumulación de papeletas? ¿Cómo podemos mejorar finalmente el tránsito en nuestra ciudad, ¿no? O en nuestras ciudades, porque ocurre en todo el país. Exacto, y vemos continuamente que los conductores acumulan y acumulan papeletas de cifras enormes que evidentemente no van a pagar y siguen conduciendo como si nada. La verdad es bien preocupante esta situación, ¿no? Necesitamos que hayan autoridades que hagan bien las cosas también, además de ciudadanos que cumplan con las normas y la reglamentación correspondiente. Yo creo que si bien hay mucha responsabilidad por parte de las autoridades, pero gran parte de la responsabilidad recae sobre nosotros y me parece que no estamos haciendo nuestro trabajo. Sí, y entonces nosotros ya tenemos la información que brindará orientación a nuestro televidente que tenía esta preocupación con respecto a sus papeletas. Genial, te cuento que yo ya conversé con Fátima, me comentó que ha elegido el tema de junta de propietarios. Yo en realidad vivo en un departamento alquilado, entonces tengo incluso entendido que en mi edificio ni siquiera hay junta de propietarios. ¿En el tuyo? Sí, en el mío sí, la verdad, preferiría que no, mentira. Lo que pasa es que la verdad, hay tantas discusiones en el WhatsApp de juntas de propietarios, no se ponen de acuerdo y esperamos que haya un clima de armonía en nuestro departamento, no en nuestro edificio. Entonces, sí es complicado estar con la junta de propietarios, ¿no? Me parece que Fátima ha hecho muy bien elegir este tema y estoy segura que en un ratito nos va a traer así todas las respuestas que necesitamos. Y yo también ya elegí, en mi caso nos escribió una televidente haciéndonos la siguiente pregunta y la verdad que se me quedó en la cabeza. ¿Existe delito de hurto entre familiares? Difícil, ¿no? Pero bueno, podría ser, pero es difícil hacer una denuncia a un familiar. No, además la palabra hurto, robo,
Claro. Siempre hay confusión. Claro, hay diferencias que son importantes verlas porque a partir de esas diferencias también se determinan las sanciones. Genial, Sofi. Bueno, te cuento que yo he estado avanzando con mi tema. Ya conseguí a la persona a la que voy a entrevistar. Será una abogada penalista, se llama Luz Celeste Valencia Trujillo, del estudio Caro y Asociados. Y con ella vamos a poder entender mucho mejor sobre el delito de hurto y poder contestarle al televidente que nos escribió esta pregunta, ¿no? ¿Existe delito de hurto entre familiares? Así es. ¿Y vas a entrevistarlo acá o vas a salir? Aquí mismo. Ya. Así que ya me levanto y me voy porque en cualquier momento llega. Luz Celeste, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Paola. Nada, para nosotros un gusto tenerte en Caso por Caso. Vamos a hablar del hurto y me llamó la atención que nos escribió una televidente preguntándonos si existe el hurto entre familiares. Ahora más adelante nos vas a explicar bien esto, pero sería interesante primero, siempre en el programa intentamos que la primera pregunta sea aclarar el término, ¿no? ¿Qué es el hurto? El hurto es un delito contra el patrimonio, se encuentra previsto en el artículo 185 del Código Penal, que consiste en que una persona se apodera ilegítimamente de un bien total o parcialmente ajeno, ¿no? Sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. La pena para este tipo de delito es de 1 a 3 años de cárcel. Ese es el delito de hurto. Entonces, alguien podría decir, ¿será lo mismo que robo? No, no es lo mismo. La diferencia radica en que el delito de robo emplea violencia contra la persona o amenaza inminente contra su vida, cuerpo y la salud, mientras que en el delito de hurto no es necesario para su configuración el elemento violencia contra la persona. Perfecto, ahora sí ya nos quedó claro. Hay tipos de hurto, ¿verdad? Correcto. Existen 3 tipos de hurto. Estamos hablando de un hurto simple, hurto agravado y un tipo de hurto de uso. En el primero, como ya he explicado, la pena va de 1 a 3 años. En el segundo, hurto agravado tiene una pena de hasta 8 años de cárcel, mientras que en el hurto de uso tiene una pena máxima hasta 1 año. ¿Existe delito de hurto entre familiares? Existe el delito de hurto. Sin embargo, en el caso de los familiares no es punible. ¿Qué significa? Que no amerita o no es merecedora de una sanción penal. ¿Existe delito de hurto entre familiares? Existe el delito de hurto. Sin embargo, en el caso de los familiares no es punible. ¿Qué significa? Que no amerita o no es merecedora de una sanción penal. Ajá. Dentro del Código Penal encontramos en el artículo 208 una figura penal que significa excusa absolutoria. ¿Qué significa? Que en algunos supuestos la norma penal te dice, si bien puede haber un hurto entre familiares, en este caso, a fin de preservar la familia, no será merecedora de pena, con la excepción de que si se da el hurto en un contexto de violencia contra la mujer o contra violencia contra los miembros del grupo familiar, en ese caso no aplicaría esta excepción y por lo tanto la persona sí podría ir a la cárcel. Como me comentas, aquí lo que se busca es preservar la familia, ¿verdad? Exacto, lo que el Estado busca es incentivar la protección de la familia porque indica de que el derecho penal no es el instrumento para solucionar este tipo de conflictos entre familiares. A ver, ya para entenderlo muchísimo mejor, casos prácticos del delito de hurto entre familiares, por ejemplo. Por ejemplo, un hermano que sustrae los ahorros de su hermana. En este caso no estamos hablando de un contexto de violencia contra la mujer ni contra los integrantes del grupo familiar. En este caso, este hurto o esta sustracción hacia la hermana no será merecedora de una sanción penal. Sin embargo, la hermana sí podrá reclamar una reparación civil. Y si nos preguntan, a ver, ejemplos de hurto simple y ejemplos de hurto agravado. Por ejemplo, en el hurto simple, dentro de un transporte público, un ladrón va y le sustrae la billetera a una persona sin que ésta se dé cuenta.
Dentro de la billetera encontraremos dinero que supera la remuneración mínima vital, que sería de 930 soles. Cuando existe una superación de esta remuneración, estaríamos hablando de un tema de hurto. Cuando no supera la remuneración mínima vital, estamos ante una falta contra el patrimonio. En el caso del hurto agravado, se da esta misma figura de sustracción, pero con algunas circunstancias que agravan el tipo básico, como por ejemplo que esta sustracción se dé durante la noche, que se emplee mediante un concurso de 2 o más personas, o para poner un ejemplo, se sustraiga un bien a una persona discapacitada, a una madre gestante, a un menor de edad, o que se sustraiga el único bien que sería la herramienta de trabajo de una persona. En estos casos estaríamos ante un hurto agravado. Ahora, ¿este delito prescribe en algún momento? Sí, prescribe. La prescripción de la acción penal dependerá de la pena, ¿no? Será el máximo de la pena a imponer en el delito que se establezca. En este caso, hurto simple tiene una pena máxima de 3 años. Prescribe a los 3 años. Si yo soy víctima de hurto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién recurro? A la comisaría. Tendría que ir a la comisaría para sentar una denuncia y poder acreditar el origen del bien que ha sido materia de sustracción. En estos casos, si se acredita esto, podría dar lugar a pasar a una siguiente etapa. ¿Lo mismo sucedería si he sido víctima de hurto por parte de un familiar? ¿También tengo que acudir a la comisaría? Podrías acudir a la comisaría, pero como existe esta excusa absolutoria, no será merecedora de una sanción penal, pero sí de carácter civil. En la vía civil podría reclamar una reparación. Perfecto. Luz Celeste, ¿algún consejo adicional que nos quisieras brindar de repente sobre este tema? Sí, por supuesto. En el caso de hurto, es recomendable que las personas puedan tener algunas facturas o algún medio documental que pueda corroborar el bien, porque caso contrario no dan lugar a una siguiente etapa de la investigación. Pero sí, inicialmente presentar la denuncia ante la comisaría de su distrito. Perfecto, porque a veces uno guarda, como dices tú, las facturas, los vouchers, pero con el tiempo se van borrando, mejor sacarle una foto o algo así. Exacto. Utilizar los medios tecnológicos, sacar una fotografía, guardarlo en alguna plataforma digital para que eventualmente, si sucede algún tipo de riesgo, algún tipo de hurto, poder acreditar y continuar con una investigación que podría llegar a la sanción de la persona. ¿Y cuánto tiempo puede durar esta investigación? Depende. Actualmente, con el tema de la pandemia, tiene una duración un poco mayor a un tiempo regular. Regularmente podría durar hasta 1 o 2 años, pero con el tema de la pandemia eso podría tardar un poco más, hasta 2 años y medio. O sea que sí hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia en este tipo de casos. Perfecto, Luz Celeste. Muchísimas gracias por haber estado en Caso por Caso y por habernos informado sobre este tema. Muchísimas gracias a ti. Muy bien, terminé la entrevista. Bueno, ya entendí la diferencia entre hurto y robo. Cuando hablamos de robo, generalmente se utiliza la violencia de por medio o la fuerza, mientras que cuando hablamos de hurto, no. Ejemplo, en el caso de un ladrón, por ejemplo, que roba algo, si se encuentra la puerta abierta de la vivienda, se hablaría de hurto, no de robo. Porque no hice ningún esfuerzo, no violenté. Exactamente. Ok, y el robo implica El uso de la fuerza, de la violencia de por medio. Y luego también me explicó la diferencia entre hurto simple y hurto agravado. Entonces yo creo que con todo lo que nos ha contado ya podemos decir caso resuelto. genial. ¿Y tú qué sabes de Fátima? Pues justo ahora voy a conversar con ella para que me explique todo esto de la Junta de Propietarios, que estoy segura que te va a interesar. Sí, me interesa muchísimo este tema y ojalá mis vecinos estén escuchando. Voy a hablar con Fátima.
bien, Fati, aquí estoy de regreso para que me cuentes todo sobre la Junta de Propietarios. Bueno, definitivamente cuando uno empieza a investigar y a conversar con familiares y amigos que viven en un edificio, se da cuenta que hay muchos conflictos y estos están relacionados porque no conocemos nuestros derechos. Claro, al final tenemos también derechos y deberes como propietarios de un inmueble. Ahora, para que toda la gente que nos está viendo pueda entenderlo de la forma más clara posible, ¿qué es exactamente una junta de propietarios? Bueno, vamos a ver el concepto complicado y de ahí vamos a desglosarlo, ¿no? Ajá. Existe en la SUNAR una directiva y también hay una resolución que lo que dice es, esta resolución es del 2008, ojo, dice que la Junta de Propietarios es el ente no personificado que agrupa a los titulares de secciones de dominio exclusivo correspondiente a un edificio, ¿no? Y el objeto es conservar y mantener los elementos o bienes comunes que les permita un adecuado disfrute de estas secciones. Vamos a traducirlo. Lo que hace la Junta de Propietarios es ser una herramienta muy importante para que la administración sea óptima y además para que se puedan conservar los espacios y los bienes. Esta Junta de Propietarios puede también resolver los conflictos que se den, puede dar soluciones y además que como tiene una base legal, también pueden haber sanciones legales para aquellos que no quieran cumplirlo. Entonces, ahora que ya hemos entendido qué es una Junta de Propietarios, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se constituye? Bueno, hay que ponerse en primer lugar de acuerdo. La ley señala que tienen que tener representación, tiene que haber un presidente y esto va a permitir que sea el encargado de realizar las gestiones legales, por ejemplo, ¿no? Y esto nos indica que va a estar presidida por uno de sus miembros que tendrá la calidad de presidente. Hay algunas juntas de propietarios que tienen al presidente y que tienen un tesorero y que ponen un vocal, un secretario, etcétera, pero la función legal recae en el presidente. Entonces, el consejo es que ese presidente de la Junta de Propietarios sea la persona más empática, más tranquila, que nos pueda dar soluciones, porque imagínense también elegir un presidente conflictivo va a generar que no se pueda llegar a buenos acuerdos. Es importante tomar esa decisión. Cuando son una junta de propietarios y, por ejemplo, hay una azotea libre, pueden, a través de este reglamento, alquilar la azotea y con eso disminuir la cuota de cada familia. ¿Sabías que existe un registro de abogados que han incurrido en mala praxis? Se trata del Registro Nacional de Abogados Sancionados a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con este sistema puedes ver la lista completa de abogados sancionados por el Estado, incluyendo aquellos que están inhabilitados para ejercer la profesión y así no ser sorprendido. He escuchado hablar de junta formal, junta informal. A ver, explícame eso. No me vas a creer, pero casi el 95% de los edificios multifamiliares tiene una junta de propietarios informal. ¿Qué quiere decir? Hacen reuniones todas las semanas, deciden que hay un presidente, toman acciones, deciden que, por ejemplo, a fin de mes se va a pintar la fachada del edificio, ponen que la cuota de mantenimiento va a ser 100 soles y todos felices, se dan la mano, ahora con el COVID no, y se van a sus casas. Llega fin de mes y nos enfrentamos a propietarios o inquilinos que dicen, no, yo no tengo plata, no puedo hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? No se cumplen pintar las fachadas, se comienza a deteriorar el edificio y empiezan los problemas. Esto es cuando es una junta de propietarios informal. Nos vamos ahora al otro lado y lo formal es cuando está inscrita en los registros públicos. Y claro, lo que sucede es que la cuota de inscripción puede variar entre 2.000 y 3.500 soles. Entonces, muchos dicen, no, ¿para qué nos vamos a registrar si así funcionamos muy bien? Pero si ustedes no están registrados y hay vecinos morosos, no pueden hacer nada. O sea, no hay un marco legal que nos permita defenderlos. Por eso es que es tan importante, porque si un vecino no cumple la junta de propietarios, es como tener un documento de identidad, ¿no? Puede
a tener una sanción legal para que este vecino que no paga, por ejemplo, el mantenimiento, mandarle una carta notarial, ¿no? Si no hace caso, la Junta puede interponer una demanda en el Poder Judicial y puede tomar, por ejemplo, una cochera, venderla y pagar la deuda que tiene. O sea, ya estamos hablando de cosas mayores que no habría que llegar, ¿no? Y es importante porque además uno puede lograr cosas buenas para el conjunto. Yo siempre comento mi caso. Yo no vivo en un edificio, vivo en una casa, y en la cuadra de la casa hemos hecho junta de propietarios. ¿Por qué? Porque habían robos y necesitábamos, por ejemplo, poner una cámara, pero debíamos de solicitarlo a la municipalidad. Y entonces esta base legal nos daba el sustento para el pedido. Así como también en una época Sedapal comenzó a romper las pistas y las pistas quedaron ahí, y queríamos que la municipalidad también nos arreglara la pista de las cuadras, y pudimos lograrlo. Entonces es muy importante tener esta base legal, y por supuesto hay un reglamento también que cumplir. ¿Cómo se elabora este reglamento? Mira, este reglamento, al igual que todos los acuerdos, debe ser aprobado por la mayoría de la Junta de Propietarios. No es que yo decido cómo va a ser. Tiene que haber una conversación, tomar decisiones y finalmente ser aprobado, ¿no? Y este reglamento señala, por ejemplo, las áreas, la numeración, el uso que se debe dar a cada espacio, porque a veces uno dice cochera, ¿no? ¿Y qué sucede con el vecino que no tiene automóvil y esa cochera se convierte en un depósito? Entonces, ¿no? Uno llega con su carro y de pronto al costado tiene palos, tiene baldes. Entonces, hay espacios de depósito, pero las cosas deben estar claras. Y además hay una cosa interesante, que cuando son una junta de propietarios y, por ejemplo, hay una azotea libre, pueden, a través de este reglamento, alquilar la azotea y con eso disminuir la cuota de cada familia. Entonces es muy interesante porque no solamente es que yo voy a pagar entre 2.000 y 3.000 soles por la junta de propietarios, sino que también me va a permitir como persona legal, ¿no? Yo poder alquilar la azotea, y eso beneficia a todos, por ejemplo, ¿no? Ahora, si queremos inscribir esta junta de propietarios en los registros públicos en la SUNAR, ¿qué requisitos hay que presentar? Bueno, pueden ingresar a la página web de la SUNAR, ahí está todo muy bien especificado, y los pasos son los siguientes. Bueno, tiene que haber una copia certificada por un notario de esta acta de la junta de propietarios, en la que acuerdan, en primer lugar, ser formales y también tener un reglamento interno, ¿no? Una declaración jurada donde conste que se ha realizado la convocatoria a todos los propietarios y también quienes no han querido participar, ¿no? Estas firmas deben ser también certificadas ante el notario. Una solicitud de inscripción de título, que es un formulario de distribución gratuita que se encuentra en la página web y en las oficinas, y también los pagos de los derechos registrales, que en este momento es de 39 soles. Perfecto. Ahora, nos comentabas antes que es importante elegir a un presidente que sea empático, que sepa resolver los conflictos y que al contrario no genere mayores problemas en el edificio. ¿Cómo se elige o por qué es importante elegir a un presidente, mejor dicho, y cuánto tiempo está esta persona en el cargo o cada cuánto tiempo se renueva el presidente de una junta? Para empezar, la designación de un presidente va a facilitar las decisiones que adopte la junta, ¿no? Es la persona que va a llevar a cabo la acción luego de tomar las decisiones. Por ejemplo, aprobar modificaciones en áreas comunes, ¿no? El presidente va a llevar a cabo esta acción, establecer cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de los propietarios respecto a estas zonas. La elección va a lograr que se eviten conflictos. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a escribirle, ahora con el famoso WhatsApp, se hace un WhatsApp y el presidente va resolviendo, como en una casa, ¿no? De lo menos importante a lo más importante, pero sin generar conflicto. Y además, cada vez que hay una reunión, se hace una acta que va a servir para los acuerdos. Y además que, por ejemplo, también va a facilitar el cobro de las cuotas de los propietarios morosos, puesto que la ley a este presidente le otorga una representación legal, ¿no? Que le va a permitir, como decía, enviar una carta notarial o finalmente poner una demanda ante el Poder Judicial.
El periodo de los presidentes los establece también cada junta de propietarios, ¿no? En mi caso, nosotros estamos tan felices con nuestro presidente que queremos que siga, ¿no? Es un señor muy amable, es una familia muy empática. Al final todos ayudamos. Yo creo que hay que entender acá que los cargos, más allá de un tema de yo soy más importante, están vinculados a asumir las responsabilidades. Entonces, el presidente asume esta responsabilidad de todos y toma las decisiones menores representando a cada uno de los dueños o inquilinos de un edificio multifamiliar. Fátima, muchísimas gracias como siempre por tu gran ayuda. Bueno, aquí estoy lista para el siguiente caso y como siempre un agradecimiento a todas las personas que confían en nosotras, nos escriben de todo el Perú y estamos siempre atentas para resolver sus casos. Perfecto, ahora le cuento a Sofi todo lo que me acabas de comentar. Listo, mando un beso, un abrazo. Chao, chao. Hasta la próxima. Pues entonces, después de esta conversación con Fátima, podemos decir que hemos cubierto nuestros 3 casos del día. Así es, entonces, misión cumplida. Misión cumplida. Y como resumen, les podemos comentar que la Junta de Propietarios se constituye como una herramienta para optimizar la administración y conservación de los espacios y bienes de propiedad común. Ojo, los conflictos que puedan surgir en los edificios multifamiliares pueden ser resueltos a través de la Junta de Propietarios, cuya función es representar a todos los propietarios del edificio y buscar una buena administración de las áreas comunes del mismo. Y además sabemos lo que debemos considerar en la acumulación de papeletas. Por ejemplo, hay faltas graves, muy graves y leves. Importante, por ejemplo, pagarlas en los 6 primeros días hábiles porque hay un porcentaje importante de descuento. Además, si tenemos algún reclamo, no estamos conformes con la papeleta, podemos acudir a la municipalidad o a Sutran. Y también vimos el delito de hurto, que se encuentra regulado en los artículos 234 a 236 del Código Penal, dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Ojo, el delito de hurto consiste en apoderarse de una cosa ajena sin el consentimiento del dueño y con ánimo de lucro, pero sin emplear la violencia ni la fuerza en personas ni en las cosas. Y de esta manera terminamos hoy nuestro programa. Ya saben, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico casoporcaso@irpp.gov.pe. Con nosotras será hasta la próxima. Que tengan un bonito día. Chao, chao. Chao, chao.